Miguel, un experimentado investigador paranormal, estaba tranquilamente en su casa cuando sonó el teléfono. Era el recepcionista del Hotel Blackwell, el lugar con la habitación prohibida, la habitación 666, la habitación más terrorífica de todo Estados Unidos. Miguel llevaba 2 años pidiendo por favor al dueño que le dejara pasar una noche en la famosa habitación. El dueño siempre se había negado, pero estaba pasando por graves problemas económicos y Miguel le ofrecía una buena cantidad de dinero solo por documentar una noche. El recepcionista le dijo a Miguel que si seguía interesado en la habitación, le mandaría un contrato que los eximiera de cualquier desgracia que pudiera sufrir durante la noche y, por supuesto, el pago por adelantado. Miguel no pudo rechazar una oportunidad tan única y rápidamente empezó con los preparativos. Aunque Miguel llevara dedicándose muchos años a lo paranormal, lo cierto es que él no creía en nada de eso. Había pasado infinidad de noches en casas encantadas o cementerios y nunca había registrado algo más que algún ruido insignificante. Pero la habitación 666 era otra cosa. Crueles y retorcidas historias la precedían. Desde viajeros solitarios hasta familias enteras habían sido víctimas de aquella habitación. Miguel conocía de memoria todas esas historias, aunque las consideraba solo eso, historias. Llegó la noche de la cita en el Hotel Blackwell. Miguel llegó temprano. El lugar estaba completamente desierto. Sacó algunas fotos del exterior del hotel y se registró en la recepción. El recepcionista le acompañó hasta la entrada del pasillo de la temida habitación 666, mientras le señalaba las medidas de seguridad que habían tomado para su estancia. Miguel escuchaba intentando no sonreír ante las interminables advertencias del hombre. A partir de aquí, me temo que está solo, señor. Por favor, le ruego que reconsidere su estancia en el hotel ahora que todavía puede, dijo el recepcionista con tono preocupado. Gracias, pero me quedo, le contestó Miguel, mientras comenzó a recorrer el largo pasillo hasta la puerta 666. Se detuvo un instante a fotografiar la famosa puerta, metió la vieja llave en la cerradura y entró en la habitación con paso decidido, dispuesto a descubrir por sí mismo cuanto había de verdad en todas esas historias. La habitación en sí no destacaba por su apariencia siniestra. Tenía una decoración elegante y cuidada con un amplio ventanal que ofrecía vistas a la ciudad. Sin embargo, pronto descubriría que bajo esa fachada de normalidad se escondía algo mucho más oscuro y perturbador. El primer indicio de que algo andaba mal en la habitación 666 era el frío intenso que parecía emanar de las paredes. A pesar de que el aire acondicionado estaba apagado, la temperatura en la habitación era gélida. El silencio también era abrumador, tan denso que podías sentirlo pesando sobre tus hombros como una presión constante que te impedía relajarte. Pero lo peor de todo era la sensación de estar siendo observado. Desde el momento en que cruzó el umbral de la habitación, pudo sentir unos ojos fríos y hambrientos posados en él, escudriñando cada movimiento, cada pensamiento, cada latido de su corazón. No importaba cuántas veces mirara a su alrededor, no veía a nadie más en la habitación, pero sabía que no estaba solo. Decidió empezar a investigar la habitación. Sacó su equipo de grabación y comenzó a hacer preguntas en voz alta, esperando captar alguna respuesta en sus dispositivos. Pero el silencio sepulcral que reinaba en la habitación era aún más perturbador que cualquier respuesta que pudiera recibir. Se acercó a la ventana y se asomó para contemplar las luces de la ciudad que brillaban en la oscuridad de la noche. Pero algo llamó su atención en el reflejo del cristal de la ventana. Una figura oscura y borrosa se movía detrás de él, pero al girarse no había nada allí. Miguel había experimentado muchas situaciones extrañas en su carrera como investigador paranormal, y sabía perfectamente que cuando tenemos miedo, la mente puede jugarnos malas pasadas. Decidió que lo mejor sería darse una ducha caliente para relajarse. Sin embargo, al abrir la puerta del baño, se encontró con una sorpresa desagradable. El espejo estaba empañado, pero en él se podían distinguir palabras escritas con dedos invisibles. «Sal de aquí». Miguel sonrió. Había visto trucos mucho mejores. No iba a dejarse intimidar por unas simples palabras escritas en un espejo. Se metió en la bañera y dejó que el agua caliente le reconfortara, intentando olvidar la sensación de incomodidad que lo invadía. Sin embargo, cuando salió del baño y se encontró de nuevo en la habitación, percibió un cambio en el ambiente. El frío era más intenso, el silencio más aterrador, la sensación de ser observado más perturbadora. Miguel se sintió invadido por el miedo, pero se obligó a mantener la compostura. No iba a dejarse vencer por una
simple habitación de hotel. De repente, el reloj en la mesita de noche comenzó a sonar, marcando la medianoche. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pues sabía que la medianoche era el momento en que las fuerzas oscuras se manifestaban con mayor intensidad. Se sentó en la cama, nervioso, esperando lo que pudiera suceder a continuación. Decidió no rendirse. Se dirigió de nuevo a su equipo de grabación, determinado a encontrar respuestas y desentrañar el misterio de la habitación 666. Comenzó a hacer preguntas en voz alta, esperando captar alguna señal o respuesta de las fuerzas sobrenaturales que habitaban allí. Pero esta vez, algo cambió. Una voz le respondió. Miguel se estremeció, pero se mantuvo firme, decidido a descubrir la verdad detrás de la habitación maldita. ¿Por qué estás aquí, Miguel? La voz era suave pero llena de malicia, y el joven pudo sentir el aliento frío en su cuello. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí, solo las sombras danzantes en las paredes, los susurros en sus oídos, la sensación de ser observado por unos ojos invisibles. Entonces lo vio. Una figura oscura y amorfa se alzaba en un rincón de la habitación, una masa informe de tentáculos y ojos brillantes que parecían fijos en Miguel. La criatura emitía un sonido gutural y siniestro, como un susurro infernal que helaba la sangre en las venas de Miguel. Estaba completamente petrificado, sin poder apartar la mirada de aquella abominación que se cernía sobre él. La criatura comenzó a acercarse lentamente hacia él, arrastrándose con una lentitud espeluznante. Miguel trató de retroceder, pero sus piernas parecían haberse convertido en gelatina, incapaces de moverse. La criatura se acercaba cada vez más, emitiendo un olor fétido y nauseabundo que llenaba la habitación. La criatura estaba justo delante de él, con sus tentáculos retorciéndose y extendiéndose hacia su rostro, como si fuera a devorarlo en cualquier momento. Miguel gritó con todas sus fuerzas, luchando por liberarse de la parálisis que lo mantenía inmóvil. La criatura emitió un chillido agudo y penetrante, como si disfrutara con el terror que provocaba en su presa, y se abalanzó sobre él. En ese momento, Miguel despertó. Estaba sudando y jadeando, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor. Se dio cuenta de que se había quedado dormido en la bañera, y todo había sido un sueño, una pesadilla provocada por el estrés y el miedo de enfrentarse a la habitación 666. Se sentó en la cama, tratando de recuperar el aliento y calmarse. Miró a su alrededor y vio que estaba solo en la habitación, con la luz de la luna filtrándose por la ventana y bañando todo en una luz plateada. El silencio reinaba en la habitación, pero Miguel no podía quitarse de la cabeza la imagen de la criatura que lo había atacado en su sueño. Decidió levantarse y revisar la habitación en busca de pistas que pudieran ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. Registró cada rincón, cada mueble, buscando cualquier señal o indicio que pudiera dar sentido a los fenómenos inexplicables que ocurrían allí. Sin embargo, todo parecía normal y tranquilo, nada fuera de lo común. Decidió revisar sus archivos y notas sobre la habitación 666, buscando alguna pista que pudiera haber pasado por alto, pero tampoco encontró nada. De repente el reloj de la mesita de noche comenzó a sonar, marcando la medianoche. Miguel no pudo evitar sentir un escalofrío al recordar su sueño, cuando un ruido proveniente del baño lo sacó de su trance. Se levantó con precaución, sintiendo un nudo en el estómago. Al acercarse a la puerta del baño, pudo escuchar una respiración irregular y entrecortada. Antes de poder reaccionar, la puerta se abrió de golpe y una sombra se abalanzó sobre él. Miguel retrocedió instintivamente, pero la sombra lo atrapó y lo arrastró hacia el interior del baño mientras le decía: «Te lo advertí». Miguel nunca apareció. Nadie volvió a entrar en la habitación 666 del Hotel Blackwell después de esa noche. Se dice que la criatura que allí moraba había reclamado la habitación como su territorio, y que cualquier intruso que osara cruzar su umbral sería condenado a sufrir sus horrores eternamente. Y así, la habitación 666 se convirtió en un lugar maldito, un recordatorio sombrío de que en la oscuridad de la noche acecha el mal más profundo y aterrador. Si te ha gustado el vídeo, comparte, dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias. Hasta pronto. Había una vez un grupo de amigos que se encontraban en una cafetería disfrutando de una mañana tranquila. Entre risas y conversaciones, uno de ellos sacó su teléfono móvil y mostró una nueva aplicación de criptomonedas que había descubierto.
Se llamaba CryptoLife y prometía dar puntos de inversión gratuitos a sus usuarios para que pudieran comenzar a ganar dinero en el mundo de las criptomonedas. El joven les enseñó una cuenta bancaria y les explicó que en solo unas horas había ganado un buen dinero. Los amigos se emocionaron al escuchar esto y decidieron descargar la aplicación en sus teléfonos. Para su sorpresa, al poco rato recibieron una notificación que les informaba que habían recibido 100 puntos de inversión como regalo de bienvenida. Emocionados, comenzaron a explorar la aplicación y a invertir sus puntos en diferentes criptomonedas. A la mañana siguiente, Julio se despertó y recordó la aplicación, estiró su mano, agarró su teléfono móvil y no podía creer lo que veía. Con solo 5 puntos de los 100 que le habían regalado, había generado $20.000. El joven apagó su teléfono pensando que sería un error, pero al volver a conectarlo, comprobó que el dinero seguía ahí. Julio se puso eufórico, bailaba y cantaba emocionado sentado en su cama, cuando recibió una llamada de otro de los amigos del grupo. Era Jeremy, que le gritaba sin parar: «100.000 Julio, 100.000». Julio supo inmediatamente a qué se refería su amigo, y los dos extasiados hablaron de cómo había sido su experiencia y lo fácil que había sido. Julio, aunque se encontraba cansado, decidió que era un buen motivo para reunir al grupo y celebrar este golpe de suerte. Envió varios mensajes al grupo de amigos y los citó en su cafetería preferida, se puso su mejor ropa y salió de su habitación con una sonrisa de oreja a oreja. Su padre, que había escuchado la conversación con su amigo, lo detuvo cuando iba a salir de casa y le preguntó: «Julio, ¿en qué andas metido?» El hombre tenía un semblante que Julio conocía muy bien, sabía que estaba esperando una buena explicación, y Julio le explicó punto por punto lo que había sucedido. «No quiero que toques ese dinero ni que vuelvas a usar esa aplicación», dijo el hombre con autoridad. Pero Julio se negó rotundamente. Él sabía que había tenido suerte, que podía seguir generando más dinero con esa aplicación, y no quería perder esa oportunidad. El padre, preocupado por la situación, intentó razonar con Julio y le explicó los peligros de invertir en criptomonedas sin tener conocimientos previos, de las estafas y fraudes que existen en el mundo y de la importancia de ser prudente y responsable en la vida. Pero Julio, en su emoción y ambición, no quiso escuchar las advertencias de su padre. Estaba convencido de que podía seguir ganando más dinero y que podía hacerlo sin problemas. Se sentía invencible, como si hubiera descubierto la fórmula secreta para hacerse rico de la noche a la mañana. Pero su padre era un hombre curtido en la vida, y si algo sabía con seguridad, es que nadie regala dinero. La discusión entre padre e hijo se intensificó, y su padre, a punto de perder la paciencia, le pidió un favor a su hijo: «Prométeme que en 3 días no tocarás ese dinero ni esa aplicación». «Solo 3 días», le suplicó su padre. Julio, aunque enfadado y frustrado, nunca había recibido un mal consejo por parte de su padre, y con un claro gesto de enfado en su rostro le contestó: «Te lo prometo», y salió rápidamente a reunirse con sus amigos, quienes ya lo esperaban en la cafetería. Al llegar, los amigos se abrazaron efusivamente y felicitaron a Julio y Jeremy por su golpe de suerte. Resultó que Danny y Tommy también habían usado unos pocos de los puntos de regalo, y el resultado había sido una enorme cantidad de dinero en unas pocas horas. Todos estaban emocionados, ansiosos por replicar la jugada de sus amigos y seguir invirtiendo en aquella fantástica aplicación. David, Lázaro y Guillermo, que en un principio no habían hecho caso a la aplicación, rápidamente replicaron la jugada de sus amigos esperando el mismo resultado. Entre la alegría y la celebración, el grupo cayó en la cuenta de que faltaban varios amigos por llegar, y decidieron quedar para cenar y así poder estar todos juntos. Durante la cena, los amigos comenzaron a hablar sobre sus inversiones en la aplicación CryptoLife. Cada uno de ellos compartía sus experiencias y los beneficios que habían obtenido en tan poco tiempo. Todos estaban emocionados por la posibilidad de ganar más dinero y vivir una vida llena de lujos y comodidades. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Un amigo del grupo, Domingo, que había hecho la inversión más grande, comenzó a sentirse mal y se quejaba de un dolor intenso en el pecho. Los demás amigos lo llevaron rápidamente al hospital, donde los médicos descubrieron que Domingo estaba sufriendo un ataque al corazón. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el grupo de amigos, que no podía creer
lo que estaba sucediendo. Mientras esperaban noticias sobre la condición de Domingo, los amigos comenzaron a notar que algo no estaba bien. Uno a uno comenzaron a sufrir extraños accidentes y enfermedades. Jeremy se rompió una pierna al tropezar en la calle. Albie contrajo una enfermedad misteriosa que la debilitaba cada día más, y Danny sufrió un accidente de tráfico que lo dejó en estado crítico. El pánico se apoderó del grupo de amigos, que no sabía cómo enfrentar la situación. Julio, que había prometido a su padre no tocar el dinero de la aplicación durante 3 días, comenzó a sentir un cansancio extremo que lo dejaba sin fuerzas. A pesar de su entusiasmo por la posibilidad de ganar más dinero, su cuerpo comenzaba a dar señales de debilidad que lo preocupaban. Se sentía agotado y agobiado por la cantidad de dinero que había ganado y por las desgracias que estaban ocurriendo a su alrededor. Decidió buscar ayuda en internet para comprender lo que le estaba sucediendo. Buscó información sobre la aplicación CryptoLife y descubrió que varios usuarios habían reportado problemas de salud después de invertir grandes cantidades de dinero. Algunos hablaban de fatiga extrema, dolores inexplicables, extraños accidentes y enfermedades repentinas que habían aparecido de la nada. Julio sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer esos testimonios. Comenzó a sospechar que la aplicación no era lo que parecía, y que tal vez estaba relacionada con las desgracias que estaban ocurriendo a sus amigos. Su mente comenzó a maquinar teorías y a relacionar los hechos de una manera perturbadora. ¿Sería posible que la aplicación estuviera causando todo esto? ¿Estaría su ambición por el dinero poniendo en peligro la salud de sus amigos? Decidió hablar con sus amigos sobre sus sospechas. Les contó sobre lo que había descubierto en internet y les instó a dejar de invertir en la aplicación, pero los amigos, cegados por la posibilidad de ganar más dinero, se negaron a escucharlo. Argumentaban que todo era una coincidencia y que no había evidencias sólidas que respaldaran sus teorías. Julio se sintió frustrado y solo, sin poder hacer nada para detener la espiral de desgracias que los envolvía. Una semana después de la cena en el restaurante de lujo, las cosas empeoraron. Domingo había fallecido a causa de complicaciones en su corazón. Albie había sido ingresada en el hospital en estado crítico, y Danny se debatía entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos. El grupo de amigos estaba destrozado, sin poder procesar la cantidad de tragedias que los había golpeado en tan poco tiempo. Estaban en shock, sin poder creer que todo lo que estaba sucediendo estaba relacionado con la aplicación en la que habían invertido. Julio, que se sentía culpable por no haber detenido a sus amigos a tiempo, decidió investigar más a fondo sobre CryptoLife para encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Después de horas de investigación, descubrió algo perturbador. En uno de los foros en los que había estado leyendo acerca de los efectos nocivos de la aplicación, encontró un hilo que hablaba sobre la verdad detrás de CryptoLife. Según los comentarios de varios usuarios, la aplicación no era más que una fachada para un oscuro culto dirigido por una tal Scoops, que había logrado crear una macabra tecnología que literalmente robaba la vida de las personas. Al principio, Julio no podía creer lo que estaba leyendo, pero a medida que seguía hojeando los escalofriantes testimonios de personas que habían caído en la trampa de CryptoLife, comenzó a conectar los puntos y a comprender la magnitud del peligro en el que se encontraban él y sus amigos. Sin perder tiempo, llamó a la policía para informarles sobre la aplicación y pedirles que investigaran el caso. Sin embargo, la respuesta de la policía lo dejó perplejo. Cuando les explicó la situación y les mostró las pruebas que había recopilado, los agentes lo miraron con incredulidad y le dijeron que la aplicación CryptoLife no existía en sus registros. Según ellos, no podían hacer nada al respecto, ya que no tenían pruebas concretas de que la aplicación estuviera relacionada con las tragedias que estaban ocurriendo. Julio se sintió desamparado y frustrado. Sin la ayuda de la policía, no sabía cómo detener al culto que estaba detrás de CryptoLife, ni cómo proteger a sus amigos del peligro que los acechaba. Decidió tomar las riendas de la situación y enfrentar al enemigo por su cuenta. Reunió a sus amigos sobrevivientes y les contó lo que había descubierto. A pesar de su incredulidad inicial, logró convencerlos de que estaban en peligro y de que debían actuar rápidamente para salvar sus vidas. El grupo de amigos se unió en una misión desesperada por desenmascarar al culto y detener la espiral de desgracias que los azotaba. Utilizando sus habilidades informáticas y sus conexiones en el mundo digital, comenzaron a rastrear las pistas que los llevarían directamente al corazón de la organización. Durante días trabajaron sin descanso, siguiendo el rastro de personas desaparecidas, investigando casos de fraude y chantaje.
chantaje, y descubriendo la red de influencias que protegía al culto de los ojos curiosos de la ley. Finalmente, tras semanas de arduo trabajo, lograron encontrar la guarida secreta del culto. Armado con toda la información, Julio volvió a la comisaría de policía, donde le dijeron que pondrían algunos agentes a investigar todo aquello. Julio se sintió más tranquilo al saber que las autoridades se iban a encargar, pero sabía que no podía perder el tiempo. El sitio desde el que operaba la aplicación se encontraba en un oscuro edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Con valentía, Julio y sus amigos se infiltraron en el lugar, armados con lo poco que tenían a mano. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. Había una sala llena de computadoras y dispositivos electrónicos, todos conectados a una extraña máquina que emitía un zumbido ominoso. En el centro de la habitación estaba Scoops, la líder del culto, vestida con una túnica negra y rodeado de seguidores fanáticos que la adoraban como a un diosa. Julio y sus amigos se prepararon para confrontar al culto, pero antes de que pudieran actuar, escucharon el sonido de sirenas acercándose rápidamente. La policía había recibido una pista anónima sobre la ubicación del culto y había llegado para detenerlos. Enfrentados con la posibilidad de ser capturados, Scoops y sus seguidores sacaron armas y comenzaron a disparar, desatando un caos total en la habitación. En medio de la confusión, Julio y sus amigos lograron escapar y buscaron refugio detrás de unas cajas apiladas. La policía respondió con fuerza, disparando a los miembros del culto y neutralizándolos uno por uno. Scoops intentó huir, pero fue rápidamente rodeada y abatida por los agentes. La batalla fue intensa, pero finalmente la policía logró someter a los criminales y liberar a las víctimas que habían sido capturadas por el culto. Julio y sus amigos salieron de su escondite y se encontraron con el caos que había quedado atrás. Estaban aliviados de que la pesadilla hubiera terminado, pero también se sentían abrumados por todo lo que habían presenciado. Habían arriesgado sus vidas para enfrentarse al culto y detener sus malévolos planes, y aunque habían tenido éxito, sabían que las cicatrices de esa experiencia los acompañarían para siempre. La policía se acercó a ellos y les agradeció por su valentía y determinación para exponer y detener al culto de CryptoLife. Les aseguraron que investigarían a fondo el caso y se asegurarían de que los responsables pagaran por sus crímenes. Los amigos se sintieron aliviados al escuchar esas palabras y supieron que habían hecho lo correcto al enfrentar al culto y proteger a quienes estaban en peligro. Julio y sus amigos se convirtieron en héroes locales, aclamados por su valentía y determinación para enfrentarse al culto. Recibieron reconocimientos de la policía y de la comunidad, pero para ellos, la verdadera recompensa fue saber que habían logrado salvar vidas y detener la maldad que amenazaba con destruir todo a su paso. Con el tiempo, el grupo volvió a la normalidad, pero sabiendo que habían vivido algo que los cambiaría para siempre. Aprendieron a valorar cada momento, a apreciar a sus seres queridos y a nunca subestimar el poder de la amistad y la determinación. Sabían que, pase lo que pase, siempre tendrían a alguien en quien confiar y en quien apoyarse, sin importar qué desafíos se presentaran en el futuro. El caso del culto de CryptoLife fue cerrado, pero la historia de Julio y sus amigos se convirtió en leyenda, un recordatorio de la importancia de estar alerta ante los peligros que acechan en lo desconocido y de la necesidad de unirse para enfrentar la oscuridad con valentía y determinación. Y aunque nunca pudieron borrar por completo las cicatrices que les dejó esa experiencia, sabían que habían salido más fuertes y unidos que nunca, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que el destino les tuviera preparado. Y así, la historia de terror y tragedia que había envuelto sus vidas llegó a su fin, una advertencia para aquellos que se dejan seducir por la codicia y la ambición desmedida, recordándoles que a veces, las cosas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, terminan siendo exactamente eso, una lección que nunca olvidarían, marcándolos con el sello de la supervivencia y la sabiduría adquirida a través del dolor y la tragedia. Si te ha gustado el vídeo, comparte, dale like y suscríbete para no perderte próximas historias. Hasta pronto.
Había una vez en un pequeño y pintoresco pueblo llamado Almeida, enclavado en lo más profundo del bosque, una antigua leyenda que atemorizaba a sus habitantes. Se decía que un grupo de brujas malvadas habitaba en las oscuras profundidades del bosque y que exigían constantes ofrendas a cambio de no traer desgracias al pueblo. Estas brujas, según se contaba, habían sido traicionadas por los antepasados del pueblo en tiempos remotos y desde entonces habían jurado venganza. Cada noche de luna llena, las brujas se aparecían en el pueblo, volando en sus escobas y emitiendo aterradores chillidos que hacían temblar a los más valientes. Los habitantes de Almeida vivían aterrorizados, pues sabían que debían entregar las ofrendas exigidas si no querían sufrir las terribles consecuencias de la ira de las brujas. Las ofrendas que las brujas demandaban eran siempre cosas preciosas y valiosas para los habitantes del pueblo. Desde joyas y monedas de oro, hasta alimentos y animales sacrificados, las brujas no tenían piedad a la hora de exigir lo que querían, y aquellos que se atrevían a desafiarlas o a no entregar lo que pedían, sufrían terribles castigos. Uno de los castigos más temidos era el de la maldición de la esterilidad. Las brujas, con un simple gesto y unas palabras incomprensibles, podían hacer que una mujer quedara imposibilitada para concebir hijos, o perdieran instantáneamente al bebé si estaba embarazada, condenándola a una vida de soledad y tristeza. Esto causaba un gran sufrimiento en el pueblo, ya que la fertilidad y la descendencia eran consideradas como dones divinos y esenciales para la supervivencia de la comunidad. Otra de las maldades que las brujas cometían era la destrucción de las cosechas. En cada época de siembra, las brujas se aparecían en los campos y con un simple toque de sus dedos marchitaban las plantas y los cultivos, asegurándose de que los habitantes del pueblo sufrieran hambre y escasez. Esto causaba un gran descontento entre los agricultores y provocaba conflictos dentro de la comunidad. Pero quizás la peor de todas las maldades que las brujas cometían era la de llevarse a los niños pequeños. Se decía que las brujas secuestraban a los niños del pueblo y los llevaban consigo al bosque, donde los sometían a terribles rituales oscuros y los convertían en criaturas maléficas. Los padres desesperados buscaban por todas partes a sus hijos, pero raramente los encontraban, y aquellos que lo conseguían descubrían que ya no eran los mismos niños inocentes que una vez habían sido. Un día, un campesino al que las brujas arrebataron a su hijo, las desafió negándose a entregarles más ofrendas. Sin mediar palabra, una de las brujas salió volando con su escoba y se colocó sobre los campos de cultivo de todo el pueblo. Unas siniestras nubes aparecían por todos lados llenando el cielo, mientras los espeluznantes cánticos de la bruja resonaban en kilómetros a la redonda. Los habitantes del pueblo estaban aterrados. Aquellas nubes que parecían extraños seres retorciéndose, llenaron completamente el cielo con un color rojo sangre, y con un aterrador chillido final, la bruja hizo que empezara a llover sal. Toneladas y toneladas de sal caían del cielo en lo que parecía un diluvio. Ante la aterrada mirada de los indefensos habitantes del pueblo, el campesino, sabiendo que estaba condenando a todos al hambre y la muerte, imploró perdón a la bruja y le dijo que le entregaría su vida si paraba la infernal lluvia. La bruja sonrió y la lluvia cesó. El hombre cayó de rodillas llorando desconsolado, consciente del futuro que le esperaba. La bruja voló hasta él, agarrándolo con una de sus garras por la cabeza y desapareciendo a toda velocidad entre los árboles del oscuro bosque, entre los desgarradores gritos del pobre campesino. Pero su sacrificio había sido en vano. Una gruesa capa de sal cubría todo lo que alcanzaba la vista. Las brujas se marcharon volando en sus escobas, entre demoníacas risas que resonaban en la distancia. El pueblo quedó sumido en el caos y la desesperación. Sin poder cultivar sus campos, la hambruna se extendió rápidamente entre la población. Los habitantes, desesperados, rezaban a los dioses para que los protegieran de las malvadas brujas que habían traído la desgracia a sus vidas, pero los dioses parecían sordos a sus súplicas y la situación empeoraba día a día. Los líderes del pueblo convocaron una reunión de emergencia para intentar buscar una solución a la crisis que estaban enfrentando. Después de largas discusiones y debates, llegaron a la conclusión de que debían enviar a un grupo de valientes guerreros en busca de ayuda. Con sus armaduras brillantes y sus armas afiladas, los guerreros se prepararon para emprender la peligrosa misión que les esperaba. Partieron al amanecer,
Con el corazón lleno de valor y determinación, dispuestos a enfrentar cualquier peligro que se interpusiera en su camino. El viaje fue largo y agotador, atravesando montañas escarpadas, bosques oscuros y pantanos fangosos. En el camino se encontraron con criaturas monstruosas y trampas mortales, pero los valientes guerreros no se detuvieron ante nada. Después de días de viaje, finalmente encontraron la torre de un mago, una imponente estructura de piedra que se alzaba hacia el cielo. Sin dudarlo, los guerreros entraron en la torre y se encontraron con un hombre anciano de aspecto sabio y tranquilo. El mago les escuchó atentamente mientras les contaban la terrible situación en la que se encontraba su pueblo. Tras meditar unos instantes, el mago les explicó que las brujas que habían traído la desgracia a su pueblo eran seres poderosos y malignos que solo podían ser derrotados con un poder aún mayor. El mago les habló de un antiguo artefacto mágico, conocido como el Ojo de Dragón, que concedía a su portador el poder de controlar la magia de las criaturas oscuras. Sin embargo, el Ojo de Dragón estaba resguardado en un lugar peligroso y exigía un precio muy alto. Los guerreros, ansiosos por salvar a su pueblo de la desgracia, aceptaron el desafío y se encomendaron a la misión de encontrar el Ojo de Dragón. El mago les dio indicaciones sobre la ubicación del artefacto y les advirtió de los peligros que encontrarían en su camino. Con el corazón lleno de determinación, los valientes guerreros partieron hacia el lugar donde se decía que el Ojo de Dragón se encontraba. El mago les había advertido que el poder al que se enfrentaban era muy superior al de las brujas, y que deberían ser astutos y estar dispuestos a todo si querían conseguirlo. Después de días de arduo viaje, los guerreros llegaron a una caverna oscura y siniestra. En lo más profundo de la cueva encontraron una enorme puerta de piedra que parecía ser el acceso al recinto donde se encontraba el Ojo de Dragón. Con cautela, y preparándose para lo peor, los guerreros abrieron la puerta y se adentraron en la oscuridad. Finalmente los guerreros llegaron al recinto donde se encontraba el Ojo de Dragón. El artefacto mágico brillaba con una intensa luz azul, emanando un poder que parecía desafiar las leyes de la magia misma. Con cuidado y valentía, uno de los guerreros se acercó al Ojo de Dragón y lo tomó en sus manos, sintiendo el poder mágico fluir a través de él. El guerrero pudo escuchar cómo aquel misterioso artefacto le dijo: «Puedo cumplir tu voluntad una vez, ¿estás dispuesto a pagar el precio?». El guerrero no supo qué responder, miró a los demás que lo rodeaban con caras de asombro. El mago no les dijo nada sobre que el Ojo de Dragón tuviera vida propia, y no les había resultado difícil conseguirlo, pero sabían que no podían dar marcha atrás. Finalmente los guerreros desesperados decidieron aceptar la oferta del Ojo de Dragón, dispuestos a sacrificar lo que fuese necesario para salvar a su pueblo. El artefacto volvió a hablar, pero esta vez por la boca del guerrero que sujetaba el artefacto. El Ojo de Dragón les habló con una voz profunda y resonante: «El ya me pertenece. Considérenlo un anticipo del pago». El artefacto mágico brilló con una intensidad abrumadora, y un poder inmenso se liberó de él, envolviendo al guerrero en una aura mística. Los demás guerreros observaban con asombro lo que estaba ocurriendo, sin poder comprender del todo la magnitud de lo que acababan de desencadenar. De repente, el guerrero se convirtió en un ser completamente diferente, con ojos brillantes y escamas azules cubriendo su piel. Había sido transformado en un dragón, un ser de leyenda con un poder inmenso. Los demás guerreros retrocedieron asustados, sin reconocer a su compañero en aquella forma monstruosa. El dragón miró a sus antiguos compañeros con tristeza en sus ojos, sabiendo que nunca más podría ser un humano otra vez. «Ahora dígame cuál es su voluntad», dijo el antes guerrero, ya completamente convertido en una bestia. Los otros se miraban con desesperación sin saber qué decir. Sabían que necesitaban ayuda para su pueblo, pero también sabían que deberían tener mucho cuidado con lo que dijeran. Debatieron durante horas, y finalmente todos tuvieron claro que le pedirían que acabara con las brujas. «Queremos que acabes con las brujas», dijeron los guerreros al unísono. «Eso puedo hacerlo», contestó el dragón con serenidad. «Pero, ¿por qué queréis acabar con ellas?», continuó el dragón. Los guerreros le dijeron que estaban atacando a la gente de su pueblo, a lo que el dragón contestó: «Es justo, sangre por sangre». Hizo un chasquido con una de sus garras y sentenció: «Para cuando lleguéis a vuestro pueblo, vuestra voluntad habrá sido cumplida».
Los guerreros se abrazaron emocionados pensando en que esas malditas brujas por fin dejarían de horrorizar a su gente. Su amigo había sido un sacrificio enorme, pero merecería la pena para salvar a su pueblo. Abandonaron la caverna eufóricos y emprendieron su viaje de vuelta entre canciones y risas, deseando llegar para celebrar con sus seres queridos semejante logro. Al llegar a la aldea, descubrieron que efectivamente un dragón había atacado y matado a las brujas, pero también lo había destruido todo a su paso. Había reducido las casas a cenizas, saqueado las tierras y matado a muchos de los habitantes. El pueblo había sido arrasado por una fuerza imparable, y no quedaba nada más que ruinas y desolación. Los guerreros se arrodillaron entre las ruinas, sintiendo el peso de su fracaso y su culpa. Habían sacrificado todo en aras de salvar a su pueblo, pero en el proceso habían condenado a todos a una muerte segura. Su ambición y desesperación habían sido su perdición, y ahora debían cargar con las consecuencias de sus acciones. La desolación cubrió sus corazones, sabiendo que no había vuelta atrás. Habían perdido todo lo que amaban, y habían fracasado en su misión de proteger a su gente. Sus almas estaban marcadas por el dolor y la tragedia, condenadas a vagar por la eternidad en busca de redención. Su historia se perdió en el tiempo, olvidada por todos excepto por aquellos que sufrieron las consecuencias de sus acciones. Y el ojo de dragón, aquel artefacto maldito que desencadenó todo aquello, permaneció oculto en las sombras, esperando a que algún otro incauto lo liberara para seguir sembrando destrucción y muerte a su paso. Si te ha gustado el vídeo, comparte, dale like y suscríbete para no perderte próximas historias. Hasta pronto. Ana y María estaban regresando a casa en coche después de haber pasado un día de compras en el centro comercial. La radio estaba sintonizada en una estación de música pop, y ambas chicas cantaban alegremente mientras conducían por la autopista. Ana estaba al volante, mientras María miraba por la ventana, y comentaba lo divertido que había sido el día juntas. Hablaban y reían, compartiendo anécdotas y recordando los momentos más divertidos de su jornada de compras. Ambas estaban relajadas y felices, disfrutando de la compañía mutua y de la sensación de seguridad que les proporcionaba el viaje en coche. Apenas 5 minutos después habían llegado a los bloques de apartamentos donde vivía María. Era una zona con mala fama en la que llevaba poco tiempo viviendo, por lo que pidió a Ana que esperara en el coche hasta que ella llegara a su apartamento y le saludara desde la ventana. Ana le dijo que no se preocupara, que su coche no se movería de allí hasta que no la viera a salvo en su ventana. Las dos amigas se despidieron con un abrazo y María se introdujo en la penumbra hacia su apartamento. El coche de Ana estaba situado al pie del bloque de viviendas, justo debajo de la ventana de María, así que Ana aprovechó para conectar el GPS y prepararse para los 25 kilómetros que le esperaban de vuelta a casa. Mientras esperaba en el coche, Ana comenzó a mirar a su alrededor y observó a un perrito herido que caminaba con dificultad por la acera. Apenas había luz y los pocos coches que pasaban lo hacían a toda velocidad. Su corazón se encogió al ver al pobre animal en esa situación, y sin pensarlo dos veces, decidió bajarse del coche para ayudarlo. El perrito, al ver a Ana acercarse, comenzó a mover la cola con nerviosismo, como si supiera que había encontrado a alguien que le podía ayudar. Ana se agachó con cuidado y acarició al perro con suavidad, notando cómo temblaba de dolor. Rápidamente revisó sus heridas y vio que tenía una pata lastimada y sangrante. Sin dudarlo, Ana decidió que no podía dejar al pobre animal en ese estado. Miró a su alrededor y vio un par de mujeres mayores que andaban apresuradamente mirando en todas direcciones. Ana se dirigió hacia ellas con el pequeño animal en sus brazos para preguntar si sabían algo del perrito o de sus dueños. Las mujeres, al verla, reconocieron a su mascota y corrieron hacia ella. Entre agradecimientos por haber recuperado a su pequeño amigo, le contaron a Ana que un desalmado que andaba por el barrio había golpeado al animal con una especie de cable metálico cuando éste estaba tranquilamente tumbado en la puerta de su casa. El animal, tras el ataque, salió huyendo y llevaban horas buscándolo. Ana quedó horrorizada con la historia, pero se alegró de que el animal pudiera volver a casa con sus dueños. Se despidió de ellas con una sonrisa y se dirigió de nuevo hacia su coche, con la satisfacción de haber hecho algo bueno por un ser indefenso. Al subirse al coche,
Vio que María se había dejado en el salpicadero del vehículo una pinza para el pelo que ella solía usar a menudo y la colocó en su bolsillo. Mañana volverían a verse y podría devolvérsela. Ana recordó la promesa que le había hecho a María de esperar a que la viera desde la ventana antes de marcharse. Miró hacia arriba y vio que efectivamente María estaba asomada a su ventana, agitando los brazos. Ana le devolvió el gesto con una sonrisa y arrancó el motor del coche dispuesta a regresar a casa después de una tarde llena de emociones. Apenas unos segundos después de poner el vehículo en marcha vio en la pantalla de su teléfono situado en el asiento del pasajero un mensaje de María. Pensó en detenerse y mirarlo, pero imaginó que estaría relacionado con la pinza que se olvidó en su coche y en el largo camino que le quedaba de vuelta a casa. En ese momento empezó a sonar en la radio una de sus canciones favoritas. Ana subió el volumen y empezó a cantar en voz alta mientras se alejaba de las pocas luces de aquel barrio. No habrían pasado ni 5 minutos cuando su teléfono volvió a iluminarse. Para su sorpresa era María, y este era el mensaje número 14 que le mandaba. Ana frunció el ceño, preguntándose por qué María había enviado tantos mensajes de golpe. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le pasaba a María? ¿Y por qué estaba tan insistente? Las manos de Ana temblaban mientras intentaba entender la situación. Sabía que era un barrio peligroso, y no era ninguna locura pensar que algo malo le hubiera pasado. De repente, sonó el teléfono de Ana. Era María. La voz de su amiga sonaba desesperada, rogándole que escuchara atentamente lo que tenía que decirle. La carretera pasaba por un camino entre montañas y la señal iba y venía caprichosamente, no permitiendo que las amigas se comunicaran, y justo en ese momento, la llamada se cortó bruscamente. Ana intentó volver a contactar con María, pero no hubo respuesta. El miedo se apoderó de Ana. Estaba segura de que María estaba en problemas, sabía que debía actuar con rapidez, que no podía permitirse ignorar lo que fuera que le pasara a su amiga, pero la carretera era oscura, estrecha y repleta de curvas cerradas que hacían imposible que Ana pudiera leer los mensajes. Estaba decidido, en cuanto viera un claro pararía a ver qué era lo que estaba pasando con su amiga, y llegó otro mensaje de María. Esta vez Ana pudo leer antes de que se ocultara lo siguiente: estoy llamando a la policía. Ahora sí que entró en pánico. Ya no era una suposición, su amiga estaba en peligro y necesitaba ayuda urgente. Unos metros más adelante Ana vio una parada de camioneros y se dirigió hacia allí. Estaba deteniendo su vehículo a punto de desbloquear su teléfono cuando Ana vio a un grupo de camioneros que se quedaron mirándola con extrañeza. Todos tenían bebidas en la mano y daban la sensación de estar discutiendo. Ana tuvo claro que la situación era urgente, pero que aquel no era el mejor sitio para parar, ya que todos esos hombres tenían sus extrañas miradas clavadas en ella. Aceleró y se dijo que en el próximo sitio que encontrara pararía. Su cabeza imaginaba 1000 situaciones en las que podía encontrarse su amiga. Su corazón latía con fuerza. Algo dentro de ella le decía que algo terrible estaba a punto de pasar. El teléfono volvió a sonar. Era María de nuevo, pero esta vez el teléfono se resbaló de su mano temblorosa y cayó al suelo del asiento del pasajero. Ana estiró su brazo intentando cogerlo, lo rozaba con los dedos pero lo terminó alejando más. El teléfono sonaba y sonaba mientras Ana buscaba desesperada un sitio para parar. Al final de una pequeña recta las luces del vehículo iluminaron lo que parecía la entrada a un terreno con el típico espacio para que los camiones puedan girar. Era lo que estaba buscando. Aceleró mientras el teléfono dejaba de sonar. Ana tragó saliva con angustia. Miraba el teléfono mientras se repetía que ya quedaba poco. El teléfono volvió a sonar. Llegó a ese pequeño claro en la maleza, se pegó a un costado de la carretera y detuvo el vehículo. El lugar estaba completamente a oscuras y parecía no haber nadie en kilómetros a la redonda. El teléfono dejó de sonar. Rápidamente se quitó el cinturón de seguridad, se reclinó sobre el asiento del pasajero, agarró su teléfono y llamó a su amiga. No había señal. Ana se temía lo peor. Pinchó la bandeja de mensajes cuando un cable metálico pasó por encima de su cabeza y se incrustó en su cuello apretándola fuertemente contra el asiento del coche. Los mensajes decían: Ana, alguien se ha subido a tu coche.
Si te ha gustado dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias. Hasta pronto. Bienvenidos, hoy tenemos una pregunta que hacerles. ¿Un asesino nace o se hace? Todo comenzó en un pequeño pueblo de España, un lugar tranquilo y apacible ubicado en medio de la Alpujarra granadina. Los habitantes de este pueblo se conocían entre sí, compartían sus vidas y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Sin embargo, un oscuro secreto acechaba en las sombras de Capileira, un secreto que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. Daniel, un joven de apenas 20 años de edad, se encontraba esperando a la chica de sus sueños en el bar de moda del pueblo. Se conocían de toda la vida, pero hasta la noche anterior nunca habían coincidido saliendo en el mismo lugar, pero todo eso había cambiado. Daniel, la noche anterior había pasado la mejor noche de su vida junto a ella, y no iba a faltar a la cita que habían planeado para el día siguiente. Después de que ella se retrasara durante más de 2 horas, Daniel estaba abatido. No podía creer que ella ignorara todas las preciosas palabras que le había dicho la noche anterior. Pero la realidad era que llevaba más de 2 horas de retraso, y no parecía que la cosa fuera a cambiar. Después de unas cervezas, decidió marcharse indignado con una pena que inundaba su corazón. No le había fallado una chica, que va, esto era mucho peor. Le había fallado el amor de su vida. Pagó al camarero, y se dirigió hacia su casa que estaba apenas a 15 minutos andando. Nada más salir del bar, Daniel sintió que su vejiga iba a explotar. Aunque su cabeza estaba en otro sitio, su cuerpo no podía esperar. Unas pocas calles más adelante, Daniel vio una antigua casa abandonada. Tenía la puerta de lo que en su día sería un bonito jardín de acceso abierta, por lo que después de mirar a ambos lados, decidió entrar a vaciar su vejiga. Acababa de poner su segundo pie en la propiedad cuando pudo ver, entre la maleza, un gorro de lana rosa. El cuerpo de Daniel se estremeció. Si no estaba equivocado, ese era el gorro de Laura, la chica de sus sueños. La chica que llevaba esperando horas estaba a unos pocos metros de él y no le había dicho nada. Daniel se sintió ridiculizado y decidió que esto no iba a quedar así. Sigilosamente entró en la casa medio derruida y pudo escuchar perfectamente unos ruidos en la planta de arriba, aunque Daniel era un chico muy tranquilo. Su amor por esa chica lo impulsó a subir y pedirle explicaciones, tanto a ella como a las personas que estuvieran allí. Subía por las escaleras de madera en completo silencio, cuando unos sonidos espeluznantes llegaron a sus oídos. Daniel se agachó mientras andaba de puntillas con un escalofrío recorriendo su cuerpo. Los sonidos se volvían cada vez más fuertes. Mientras Daniel, horrorizado, supo que esto no era una reunión de amigos. Una especie de alaridos sordos resonaban levemente en el interior de la casa, y Daniel empezó a cambiar su valentía, por miedo. Una vez en la planta de arriba, los alaridos cesaron. Daniel se acercó de puntillas a la puerta de la que parecían provenir los sonidos. Se agachó pegado al marco de la puerta, asomó ligeramente su cabeza, y nada en la vida podía prepararlo para la imagen que contempló. En una habitación medio derruida, rodeada de basura, pudo ver a su amada, Laura. Estaba desnuda, amarrada a una mugrienta cama, mientras un hombre enorme volcaba su maldad sobre ella. Daniel quedó horrorizado, sintió que algo dentro de él había dejado de existir. Siempre había sido un cobarde, pero en ese instante supo que ese hombre iba a morir. No pensó que el tipo era mucho más corpulento que él. No había lugar para el miedo en su corazón. Miró a su alrededor y vio lo que parecía la pata de una silla. Todavía conservaba en un extremo la punta de los tornillos. A Daniel le bastaba, la agarró con fuerza y se dispuso a impartir justicia. Su justicia. Asomó levemente la cabeza y pudo ver a ese asqueroso tipo, sin ropa, haciendo algo terrible. En ese momento Daniel ahogó las pocas dudas que quedaran en su cobarde ser. Ese hombre iba a morir. El repugnante ser estaba prácticamente de espaldas, golpeando con su cadera el cuerpo de Laura. Daniel se acercaba silenciosamente por su espalda. El tipo estaba tan metido en lo suyo que no habría escuchado ni un disparo a su lado. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, Daniel agarró por un extremo su improvisada arma y golpeó con toda su alma la cabeza de aquel tipo. Los tornillos se clavaron profundamente en la sien de aquel monstruo, que no emitió sonido alguno, solo se agarró la cabeza, mientras se movía sin rumbo por la habitación con un palo de medio metro clavado en la oreja. Aunque el pánico invadía su cuerpo, el amor que sentía por Laura era mucho mayor. Daniel corrió hacia aquel tipo y lo empujó con fuerza tirándolo al suelo.
Colocó su pie sobre su cuello. Aquel monstruo comenzó a emitir unos espeluznantes gorgoteos. Daniel arrancó con ambas manos el palo de la cabeza del tipo y le golpeó de nuevo, clavando los tornillos nuevamente en su cráneo una y otra vez, hasta que el silencio se apoderó de la habitación, solo interrumpido por los gemidos de dolor del hombre que yacía en el suelo. Daniel tomó una bocanada de aire y miró a Laura, quien estaba paralizada en un rincón de la habitación, con lágrimas en los ojos y temblando de miedo. Sin decir una palabra, Daniel se acercó a ella, la desató, le acercó su ropa y la abrazó con fuerza, tratando de consolarla en medio de aquella atrocidad. «No te preocupes, todo va a estar bien», susurró Daniel en su oído, mientras acariciaba su cabello con ternura, pero en el fondo de su ser, Daniel sabía que nada volvería a ser igual. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría, se había convertido en un asesino, aunque en ese momento justificaba sus acciones como un acto de defensa propia y de protección hacia Laura. Sabía que había llevado las cosas demasiado lejos, se sentía sucio, culpable, asqueado de sí mismo. Mientras se alejaba de Laura para buscar algo que pudiera cubrir al hombre desnudo en el suelo, pudo sentir su mirada de desconfianza clavada en él, y no podía culparla. Después de todo, acababa de presenciar cómo su novio asesinaba a un hombre de la forma más brutal posible. Finalmente encontró una manta en un sofá cercano y la arrojó sobre el cuerpo inerte del hombre. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, mientras trataba de procesar lo que acababa de hacer. Cerró los ojos con fuerza, tratando de borrar de su mente la imagen del hombre retorciéndose de dolor, pero era inútil. Por un momento sintió la tentación de huir, de dejar todo atrás y empezar de nuevo en algún lugar lejano, pero sabía que eso no era una opción. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Finalmente, se puso de pie y se acercó a Laura, quien seguía en estado de shock. La tomó de la mano y la llevó hacia la salida de la habitación. «Tenemos que irnos de aquí», le dijo en un tono firme, tratando de transmitirle seguridad. Laura asintió sin decir una palabra, y lo siguió fuera de la habitación. Mientras caminaban por el pasillo, Daniel pudo escuchar cómo los vecinos hablaban entre ellos, quejándose de que la gente se estuviera colando en esa casa. Sabía que no podían quedarse allí, tenían que huir lo más lejos posible. Sin mirar atrás, salieron corriendo del edificio y se adentraron en la noche oscura. Las lágrimas de Laura se mezclaban con el sudor en su rostro, mientras corrían sin rumbo fijo, con la esperanza de dejar atrás aquel horrible episodio. Daniel sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, que tendría que vivir con el peso de su culpa por el resto de sus días, pero en ese momento, lo único que importaba era proteger a Laura, su amor, su razón de vivir. Y así, en medio de la oscuridad de la noche, con el eco de las sirenas de la policía resonando en sus oídos, Daniel y Laura se alejaron juntos, en busca de un nuevo comienzo, lejos de aquella pesadilla que los perseguiría por siempre. El asqueroso tipo yacía en el suelo, en medio de un charco de sangre y agonía, con los ojos abiertos en un gesto de terror eterno. Se había encontrado con su final de la forma más inesperada, a manos de un hombre que nunca pensó que sería capaz de matar, y aunque su muerte no traería consigo justicia ni redención, sí marcaría el inicio de una nueva vida para Daniel y Laura, una vida marcada por la sombra de la culpa, pero también por el amor inquebrantable que sentían el uno por el otro. Y así, en medio de la oscuridad de la noche, con el miedo y la incertidumbre como compañeros de viaje, Daniel y Laura avanzaron juntos hacia un futuro incierto, sabiendo que estarían unidos por siempre, en cuerpo y alma, en la victoria y en la derrota, en la vida y en la muerte. Había una vez en un pequeño pueblo de la selva australiana, 3 chicos llamados Pablo, Juan y Pedro, que eran amigos desde la infancia. Los 3 chicos eran aventureros y les encantaba hacer pequeñas expediciones por la selva. Un día, mientras exploraban los alrededores del pueblo, se encontraron con María, una hermosa joven estudiante de biología que había llegado de la ciudad en busca de aventuras en la selva. María era una chica increíblemente guapa y carismática, y los 3 chicos se sintieron instantáneamente atraídos por ella. Pablo, Juan y Pedro se enamoraron perdidamente de María, y cada uno de ellos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse su atención. La joven era consciente del efecto que tenía en los chicos y disfrutaba de su compañía,
pero no quería elegir a ninguno de ellos como su único pretendiente. Un día, María les propuso a los chicos que la acompañaran en una expedición a una parte remota de la selva donde nunca habían estado antes. Los 3 chicos aceptaron de inmediato la propuesta de María y estaban emocionados por la oportunidad de explorar un nuevo territorio en su compañía. La expedición comenzó al amanecer, con María liderando el grupo a través de densos bosques y senderos desconocidos. Los chicos estaban encantados por la belleza de la selva y por la compañía de María, y seguían a la joven sin cuestionar sus decisiones. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a notar que esa zona era completamente desconocida para ellos. Después de incontables horas de caminata, María finalmente los condujo a un claro en la selva donde pudieron ver una aldea indígena en la distancia. Los chicos se sintieron emocionados al ver un nuevo lugar tan exótico y misterioso. Los jóvenes quisieron acercarse a conocerlos, pero María sugirió no molestarlos y empezar a prepararse para pasar la noche en aquel claro. Todos se pusieron manos a la obra. En unos minutos habían montado un pequeño campamento con lo imprescindible para acampar. Cayó la noche y el grupo se echó a descansar, ansioso porque amaneciera para ver qué otras maravillas se encontrarían en su viaje por la selva. A la mañana siguiente, María se levantó temprano y les dijo a los chicos que quería explorar la aldea indígena por su cuenta, y que ellos podían quedarse en el campamento. Pablo, Juan y Pedro se sintieron un poco preocupados por la idea de dejar a María sola en un lugar desconocido, pero la joven los convenció de que estaría bien y que solo quería hacer algunas observaciones científicas. Los chicos accedieron y se quedaron en el campamento mientras María se alejaba en dirección a la aldea. Horas pasaron y María no regresaba al campamento. Los chicos comenzaron a sentirse inquietos y decidieron ir a buscarla a la aldea indígena. Estaban recogiendo el campamento cuando Pedro pudo ver una cámara escondida entre la vegetación. Estaba apuntando al claro donde habían acampado. La cámara todavía estaba encendida, lo que puso nerviosos a los 3 amigos. Decidieron dejar la cámara donde estaba y partir hacia la aldea en busca de María. Sin embargo, lo que los 3 chicos no sabían era que María tenía un oscuro secreto. Ella no era una estudiante de biología en busca de aventuras en la selva. María era una periodista sin escrúpulos que había prometido entregar a una importante cadena de televisión un documental real sobre unos jóvenes capturados por una tribu de caníbales a cambio de una gran suma de dinero, y María había visto en Pablo, Juan y Pedro la oportunidad perfecta para obtener la fama que tanto ansiaba y a la vez llenarse los bolsillos de dinero. Mientras los chicos se acercaban a la aldea indígena en busca de María, sintieron una sensación extraña en el ambiente. La aldea parecía desierta, sin rastro de vida humana a la vista. Pablo, Juan y Pedro caminaban con cautela, sintiendo que algo no estaba bien. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos y se dieron la vuelta para ver a un grupo de hombres indígenas armados que se acercaban rápidamente hacia ellos. Los chicos se vieron sorprendidos y no sabían qué hacer. Intentaron explicar que estaban buscando a María, pero los hombres indígenas parecían hostiles. Los jóvenes corrieron todo lo rápido que pudieron, adentrándose en la espesa selva. Mientras corrían, podían oír los gritos enfurecidos de aquellos hombres persiguiéndolos, y el sobrecogedor silbido de las flechas que pasaban rozándoles entre los árboles. Estaban aterrorizados, perseguidos por aborígenes hostiles, perdidos en mitad de la selva y sin noticias de María. Siguieron corriendo a toda velocidad hasta que dejaron de escuchar a sus perseguidores. Cuando se creyeron a salvo, se detuvieron. Los 3 amigos se preguntaban qué había pasado, mientras intentaban recuperar el aliento, pero la calma no duró mucho. Los habían rodeado decenas de esos aborígenes armados con lanzas y arcos. Aparecieron de todas direcciones. Los jóvenes se quedaron paralizados por el miedo. Esta vez no había forma de escapar. Los hombres se acercaron apuntándolos con sus lanzas, hasta que casi dibujaron un círculo perfecto alrededor de ellos. Ahora pudieron verlos con claridad. La imagen era espeluznante. Llevaban el cuerpo cubierto de lo que parecían pinturas de guerra, sus caras eran completamente deformes, y babeaban y sorbían entre los pocos y torcidos dientes podridos que tenían mientras los miraban con deseo. El pánico más absoluto los invadió. Los jóvenes intentaron hablar con ellos, pero a los deformes no parecía importarles. Uno de ellos, que sujetaba un extraño objeto hecho con huesos, se abrió paso hasta los jóvenes entre la telaraña de puntas de lanza. Los miró de arriba a abajo. Todos se quedaron en silencio
acarició, les palpó brazos y piernas, les miró los dientes, y lanzó un grito desgarrador en la cara de los jóvenes. La locura se desató entre el grupo de deformes, que saltaban y chillaban extasiados, mientras otros con unas improvisadas cerbatanas lanzaban unos dardos al cuello de los jóvenes, y en un instante todo se apagó para el grupo de amigos. Cuando se despertaron, comprobaron con horror que cada uno estaba amarrado a un árbol en la aldea de aquellos monstruos. El corazón de los jóvenes latía con fuerza. El miedo se apoderaba de ellos al darse cuenta de la terrible situación en la que se encontraban. Miraron a su alrededor y vieron a los aborígenes moviéndose frenéticamente, preparando algo en el centro de la aldea. Las miradas de los jóvenes se cruzaron, compartiendo el mismo sentimiento de terror y desesperación. De repente, una figura se acercó lentamente a ellos. Era un hombre mayor, con el cuerpo pintado con extraños símbolos y con un aire de autoridad que imponía respeto. Se detuvo frente a ellos y los miró con una sonrisa siniestra en el rostro. Habló en un idioma desconocido para los jóvenes, pero su mirada y gestos dejaban claro que no estaba dispuesto a mostrar piedad. Los aborígenes continuaron con sus preparativos, encendiendo una gran hoguera en el centro de la aldea. Los jóvenes sintieron cómo se helaba su sangre, al ver lo que parecía ser una ceremonia de sacrificio. Intentaron liberarse de las cuerdas que los ataban, pero era inútil. Estaban completamente indefensos ante sus captores. Los aborígenes comenzaron a entonar extraños cantos y a bailar alrededor de la hoguera, creando una atmósfera aún más terrorífica. Pablo, Juan y Pedro se miraron con resignación, sabiendo que estaban a punto de vivir una pesadilla que nunca olvidarían. El hombre mayor se acercó a Juan con un cuchillo de piedra en la mano, comenzando a realizar una serie de cortes en su cuerpo. Poco a poco el joven fue despojado de su piel, mientras los aborígenes cantaban y bailaban en un frenesí de sangre y violencia. Sus gritos de agonía se perdían en la espesura de la selva, mientras su cuerpo era devorado por aquellos deformes y las llamas de la hoguera. La escena era dantesca. Un ritual macabro que parecía sacado de las peores pesadillas. Los caníbales continuaron comiéndose a Juan vivo, ignorando sus gritos y súplicas. Mientras tanto, el manantial de sangre que brotaba de las heridas del joven formaba un charco en el suelo, tiñendo la tierra de un rojo oscuro. El olor de la carne cruda llenaba el aire, mezclándose con los chillidos de las aves y el rugir de las bestias salvajes. Después de un tiempo que pareció eterno, los caníbales finalmente terminaron de devorar al agonizante joven. Sus huesos desnudos quedaron al descubierto, diseminados por el suelo del campamento. Los caníbales lanzaban sus despojos al aire, entre gritos de júbilo. Las lágrimas inundaban los ojos de Pablo y Pedro, quienes chillaban impotentes ante la terrible escena que acababan de presenciar. Sabían que no había escapatoria para ellos, que serían los siguientes en ser sacrificados y devorados por aquellos seres monstruosos. El hombre mayor se acercó a Pablo, quien estaba temblando de miedo, y comenzó a hacer unos extraños dibujos en sus extremidades. Entonces, con una gran maza de madera, otro aborigen golpeó repetidamente en las marcas que había hecho el anciano, rompiendo sus brazos y piernas entre los desgarradores gritos del joven. Entonces el anciano hizo un gesto y desataron a Pablo, que cayó al suelo incapaz de mantenerse en pie sobre sus piernas rotas. El dolor era insoportable, pero Pablo no podía hacer nada en absoluto. Le arrastraron hasta colocarlo en una improvisada mesa de madera. El anciano silbó con fuerza, y un grupo de niños pequeños completamente deformes salieron corriendo y gritando de una de las cabañas de la aldea. Se colocaron alrededor de Pablo, y cuando el anciano dio la señal, empezaron a comérselo vivo. Los pequeños deformes mordían con todas sus fuerzas el maltrecho cuerpo del joven, arrancando trozos de carne con sus dientes ensangrentados. Los aborígenes continuaban con su danza macabra alrededor de la hoguera, celebrando el festín que se avecinaba. La sangre de Pablo corría por su cuerpo desnudo, un río carmesí que manchaba su dignidad y su vida. Los pequeños aborígenes no parecían tener piedad, ni compasión, solo deseaban saciar su sed de carne humana. Pablo cerró los ojos, tratando de evadirse del dolor y la realidad que lo rodeaba, pero era inútil. Sentía como su vida se desvanecía lentamente, a medida que los aborígenes continuaban con su dantesco ritual. Finalmente, el cuerpo de Pablo quedó inerte,
devorado por aquellos pequeños seres salvajes en un festín de depravación y horror. Pedro era el único que quedaba. Estaba paralizado por el miedo, por la magnitud de la tragedia que acababa de presenciar. Sabía que su destino era el mismo que el de sus amigos, ser sacrificado y devorado por aquellos aborígenes sedientos de sangre. El hombre mayor se acercó a él con el cuchillo de piedra en la mano, preparado para iniciar el macabro ritual una vez más. Pedro giró la cara para no ver lo que estaba a punto de suceder, pero lo que vio resultó ser igual de terrorífico. En lo alto de una loma cercana, pudo ver una mano que lo saludaba. Era María, que se había colocado en una posición privilegiada y segura para poder grabarlo todo. Acababa de descubrir que la única persona que lo podía ayudar era la persona que los había entregado a esos salvajes. Los cortes comenzaron a aparecer en su piel. El dolor era agónico. Pedro sintió como la vida abandonaba su cuerpo poco a poco, mientras los aborígenes se regocijaban en su sufrimiento. Los gritos de dolor resonaban en la selva, mezclándose con los cánticos infernales de aquellos seres deformes. Finalmente, el cuerpo de Pedro quedó inerte, devorado por aquellos caníbales sedientos de carne humana. Cuando todo hubo terminado, María recogió sus cosas con un gesto de satisfacción y se marchó en silencio. Una semana después, María se había convertido en una celebridad mundial. Su reportaje había dado la vuelta al mundo, recibió infinidad de premios e incluso su propio programa de televisión. Incluso lloró en directo junto a las familias de los jóvenes, una advertencia de que la crueldad humana no conoce límites y que el mal puede manifestarse de las formas más inesperadas. Si te ha gustado el vídeo, comparte, dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias.